Bien, hola, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto ver este espacio así lleno, pues básicamente saturado. Es una enorme alegría. Por Protección Civil no deberíamos de estar de pie, pero vamos a permitir que hoy en un asunto tengamos mucho cuidado en particular porque hay espacios para, en alguna circunstancia, acabamos de ver el pedido de Protección Civil. Solo recordarles que están las salidas, hay dos salidas hacia atrás y hay dos atrás de mí, detrás de Abraham y mío, porque hay una cosa que en ciencias sociales han discutido, el comportamiento manada, que cuando ustedes y yo vemos que alguien sale por allá, salimos por allá. Pero bueno, atrás hay otras salidas, por favor, en cualquier circunstancia considérenlo, pueden salir también por acá atrás. Ojalá que no nos suceda nada, pero ya nos ha tocado aquí algún suceso sísmico, así que no quiero espantar a nadie, pero es mejor tener. Y estaba Abraham, además cuando él habla suelen pasar estas cosas. Bueno, miren, es una alegría podernos encontrar. Esta es la tercera sesión del trimestre, de las 16 que tenemos programadas los días, generalmente los miércoles, aunque la próxima semana será el martes por un asunto de calendario y agenda. La tercera actividad de 16 programadas tiene que ver con el ejercicio de otros modelos educativos que han ocurrido en nuestro país. Como ustedes han vivido ya casi 2 semanas, este choque que ustedes encontraron respecto a la manera en que tenían sus actividades en las aulas de su formación previa. Yo ayer bromeaba con mi grupo que si estaban acostumbradas y acostumbrados a que las aulas eran espacios básicamente donde pasabas 7 u 8 horas y una clase se acababa, venía la otra, se acababa, venía la otra y había poco ejercicio, digamos, de reflexión. Y ayer en nuestro caso tuvimos que ir no tuvimos que ir, sino votamos por ir a una muestra estética, y luego vinimos a un concierto y entonces ayer estuvimos en el aula 40 minutos en total y esto de repente puede parecer extraño que las actividades en la universidad tengan más un perfil de discusión, de crítica, de perspectiva, de evaluación y no necesariamente de las cátedras comunes, convencionales que ustedes estaban recibiendo desde el kinder. Hubo quienes no, hay otras escuelas que sí experimentaron una estrategia pedagógica parecida al sistema modular. Yo les decía que el miércoles anterior que tenemos 50 años en la UAM intentando implementar esto que llamamos sistema modular. Ya tuvimos una charla, ¿se acuerdan ustedes? Con el doctor Novelo, con Luis García, con Angélica Jiménez por la mañana, con Abraham, con Patti y con Margarita Cachó por la tarde, de qué es el sistema modular y de qué va. Ya ustedes han hecho muchas lecturas ya, han empezado a discutir en el aula de qué va y por qué tengo que hacer yo y cuál me toca en mi rol como estudiante. Así que bueno, seguiremos discutiendo esto, pero ya no, digamos, centrándonos solamente en el significado del sistema modular, sino cómo se manifiesta y se pone en uso en diferentes espacios. Así que nos vamos a encontrar aquí cada semana con alguna actividad. La de hoy tiene que ver precisamente con otro ejercicio de organizar la educación de forma distinta. Esto tuvo una fuerza muy importante en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que ustedes no sé si lo sepan porque son requete jóvenes, se hablaba del autogobierno en un espacio universitario, lo cual también es un poco extraño si lo pensamos en términos de la manera en que la universidad ha evolucionado y el concepto atravesado de autonomía. Así que bueno, para esto el día de hoy tenemos la presencia de Abraham Aguirre. Esperemos que el arquitecto Luis García Galeano ya sume en un ratitito, muy contrario a su costumbre, no está llegando a tiempo, lo cual es rarísimo, porque Luis es un tipo espectacularmente puntual, yo diría que demasiado, porque cuando yo quedo de verme con él siempre llego tarde y él siempre está puntual, así que ahorita se estará sumando. Abraham, que está aquí, ya lo conocen, pero ahora voy a leerles también parte de su semblanza. Abraham Aguirre es egresado de la licenciatura en Diseño Industrial de esta unidad, de la UAM Xochimilco. Es maestro y doctor en Ciencias y Artes para el Diseño, con áreas de investigación, en áreas de innovación científica y tecnológica, así como diseño, tecnología y educación. Desde 2014 es profesor asociado del Departamento de Métodos y Sistemas, también de Ciencias y Artes para el Diseño.
Desde ese año da clase, imparte docencia o es compañero de ustedes en aulas de tronco interdivisional, lo que ustedes están ahora viviendo, el tronco divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, en las licenciaturas de Diseño Industrial y Planeación Territorial y la maestría también de esta división. Sus líneas de investigación incluyen procesos educativos en el sistema modular y procesos técnicos en la fotografía y en el cine. Abraham nos ha acompañado con diferentes temas. Tuvimos ya una vez que trajo sus cámaras de fotografía, hermosísimas cámaras, no nos regaló ninguna, pero eran muy interesantes. Y bueno, ahora que llegue Luis, se los presento también. Quiero invitar, por supuesto, a ustedes a preguntar. Se llama nuestro evento Charlas porque la idea es que puedan ustedes interactuar, preguntar, quejarse, decir, a mí no me está pasando así como estás diciéndolo, en mi habla no sucede de tal forma, en fin, que nos cuenten también la experiencia que están teniendo en este ejercicio de charlar, en este ejercicio de interactuar activamente con las personas que estamos aquí al frente. Así que al final de la intervención, tanto de Abraham como de Luis, el otro Luis que está allá, Luis Villegas, se los presento. Luis Villegas, el maestro Luis Villegas, es en nuestro enlace interdivisional y él y yo estaremos llevándoles a ustedes el micrófono cuando así nos lo soliciten. Basta con que levanten la mano, nos acercamos y para que ustedes puedan comentar. Normalmente las actividades duran hora y media, hora 40. Esto quiere decir que estaremos saliendo de aquí cerquita de las 2, 1:30, 1:40. Si no encuentran espacio, como ustedes pueden ver, esto se llena rápidamente. Hubo quien dijo, bueno, pues llego 12:10 y bueno, no pasa nada, pero lo que pasa es que estarán padeciendo mantenerse en pie durante la actividad. Se los comento porque también las transmitimos gracias al apoyo de Alexis Concepción, que está allá arriba. Cuando ustedes me vean haciendo caretas con alguien es que estamos poniéndonos de acuerdo. Alexis está allá arriba en su cabina, con su silla de director, que él está muy feliz, le compró una silla así altota y él está feliz de ocuparla. Lo transmitimos por vía Facebook, estas actividades, y si no tuvieron oportunidad de verlas en vivo, las pueden encontrar después en el YouTube del TIT, que es Comunidad Tronco Interdivisional, ambos, tanto el Facebook como el YouTube, se llama Comunidad Tronco Interdivisional. Ahí pueden encontrar, si quieren volver a ver alguna de las cosas que tenemos acá, ahí las pueden encontrar. Está a su disposición, por supuesto, porque a veces pedimos algún reporte de la actividad y es bueno poderlo escuchar con más calma. Ya que está llegando aquí nuestro queridísimo Luis García, yo ya le decía al público, Luis, que muy contra tus costumbres, hoy estabas llegando tantito tarde y yo les contaba que además yo siempre llego tarde cuando me quedo de ver contigo, así que no, es la primera, me hace que se estaba cobrando una. O varias, claro, no. Bienvenido, Luis. Los presento ya que está acá. Luis es profesor de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, y también de la UAM. Bueno, dice que ya lo quitemos, pero no llegó su cheque final, por eso se estaba quejando. Siempre me han tratado mal, ya que en mi casa, aquí me dieron trabajo. Él hace un doctorado en arquitectura, también en la UNAM. Su maestría es también en el posgrado de arquitectura, también de la UNAM. Es profesor adscrito al Departamento de Ciencias Creativa en el área de Educación para el Diseño desde octubre de 2018. Dentro de su experiencia docente, profesor en el área de Educación y Tecnología de CIAT. Ha sido profesor de posgrado en Arquitectura de la UNAM, Campo Arquitectura, Ciudad y Territorio, y profesor en el taller de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura también de la UNAM, en el taller Max Cheto del 92 a 2003. Tendría que contarles muchísimas cosas de Luis, dentro de ellas, porque siempre es interesante que ustedes conozcan dónde ha estado participando cada uno de sus docentes. Él ha estado trabajando en diferentes despachos de arquitectura. Uno de los que a mí me encanta cuando me cuenta esta historia es que como socio del arquitecto Alfonso Govela, fue finalista en el diseño del Museo Nacional del Prado en España, o sea que no es cosa menor. Museo Nacional de Corea, miembro del equipo ganador del Museo del Niño en Tegucigalpa, en Honduras, y así tendría varias cosas que decirle. Dirigió espacios del INA en Chiapas, en Aguascalientes, y más recientemente nos está ayudando a elaborar la Galería del TIT. Así que ya sé que eso no es Tegucigalpa y tampoco es España, pero es hermosísimo que ustedes puedan
ver obras justamente de colegas. Se cayeron también, le dije al otro arquitecto, ¿qué pasó? Si, no, pero es siempre grato compartir con ustedes. Como ustedes pueden notar también, la presencia de nuestras colegas y nuestros colegas es siempre amable. Aquí veo algunos docentes, no quisiera empezar a nombrar porque seguro se me va, pero ahí está Elena, gracias por estar aquí. Con ella hemos hecho también talleres de arte pop que ojalá se puedan repetir. Ahorita un asunto de presupuesto nos los va a evitar, pero ha sido maravilloso porque gracias a la dirección de Elena hemos podido hacer elementos artísticos, así que ojalá que pronto se puedan. Está Noé aquí abajito, el profesor de biología, está en el TIT también, y seguro ahí vivía Pati hace ratito, pero aquí estaremos conviviendo. Se los bromeamos así, pero no solo porque nos encante jugar, sino porque quiero que ustedes puedan notar que es posible hablar con cualquier docente que está acá. En la UAM la figura del docente no es esta persona que está lejos. El docente, la docente es alguien que está con ustedes, que puede interactuar, que pueden preguntar, así que sientan la libertad ahora sí de hacer sus comentarios y sus preguntas. Bueno, les dejo la palabra tanto a Abraham como a Luis. Gracias a ambos por aceptar la invitación. Y bueno, ahí les hago una seña cuando se estén pasando. O sea, ya a las 3 horas ya nos Sí, ya. empiezas. Bueno, gracias. Porque nosotros, aunque el público se vaya, nosotros seguimos con nuestro rollo. Bueno, gracias Roberto, gracias a Luis Villegas, Alexis, Laura, todos los que están apoyando en la realización de eso. También el agradecimiento es porque no nos invitaron. Nosotros más bien nos invitamos y ellos aceptaron incluirnos en estos espacios de diálogo, de discusión con los estudiantes, porque es eso. Aunque vamos a arrancar un poquito en este tenor del diálogo entre nosotros, nos gustaría que después se integren. Bueno, ¿por qué tomé el micrófono y la palabra? No solo porque Luis haya llegado según tarde, ¿no? Llegó bastante bien, sino porque incluso si ven el cartel, pues el orden de precedencia de los personajes es Luis García primero y yo en segundo lugar. No porque sea más joven o porque sea de generaciones posteriores, sino porque aquí, digamos, el que en cierto momento va a decirnos las cosas, la neta del planeta con este asunto que ya les adelantó Roberto, era sorpresa lo del autogobierno. Y de hecho el título no es autogobierno porque, bueno, hay más cosas y además el nombre en sí mismo yo creo que puede ser un poco controversial, aunque vamos a llegar a eso, o sea, no adelantar mucho. Bueno, les cuento, esta plática y la propuesta de esta plática surgió porque después de una de esas gozosas reuniones entre profesores que tenemos ya de manera recurrente, le platicaba yo con Luis y le decía que él como había vivido esa experiencia como alumno de la Facultad de Arquitectura, probábamos de algunas cosas y de repente me di cuenta que hoy en día es una de las personas más próximas a mí que tiene esa experiencia o a quien podía recurrir para preguntarle cosas, ¿sí? A indagar sobre un pasado que para mí sí es parte de mi pasado. Ahora les explicaré por qué. Ahorita nos van a presentar una fotografía. Es que Luis está tomando también una foto. Hay que llevar el registro fotográfico para que vean que sí chambeamos, aunque esté también el video. Pero de todas maneras, no nos lo cuento. Exacto. No, o sea, no nos va a valer para los puntos de nuestras becas y estímulos. No sé si alcanzan a distinguir con claridad. Bueno, tú sí lo ves allá, ¿no? ¿Dónde es? Sí, ¿dónde es Luis? ¿Tú te acuerdas? Me voy a acercar. Sí, a ver si... ¿Esto ¿No? es Santo Domingo? Eso es Santo Domingo, eso es Santo Domingo, Coyoacán. ¿Alguien es de allá del barrio? Bueno, la colonia, miren. Sí. Hay vecinos, yo vivo ahí. De hecho, desde que nací, cuando nací, mi mamá fue al lugar al que me llegó, ya no en una casa en esas condiciones, ya había un poquito más digamos, de construcción, pero las calles seguramente siguieron siendo así durante muchos años y siguen teniendo algunas de estas características de irregularidad y de la presencia de estos materiales pétreos que son resultado de la erupción del volcán Xitle, ¿sí? Que cada quien, al ser la piedra que estaba ahí disponible en los pedregales, lo utilizó como pudo, ¿no? Nosotros fue material de construcción de viviendas, de bardas,
pues el lugar donde crecimos, donde jugamos mis hermanos, yo y muchos otros ¿De familiares. descalabros? De descalabro, sí, ¿no? Se descuidaba uno y aquello aparte es una roca muy filosa, ¿no? Entonces, claro, hubo otros que lo utilizaron de otra forma y ahí vemos Ciudad Universitaria. Ahí estudiaste, ¿verdad? Pasé por ahí. Bueno, no pasa. Y ahí luego también chambea el buen Luis, ¿no? Ciudad Universitaria, y esta foto también me recordó hace rato que la vi. Algo que pasó en la arquitectura, pero que también pasó yo creo que en muchos lugares, no solo de América Latina, también del mundo, que fue algo que podríamos denominar, a lo mejor Luis me va a regañar, me va a decir que no, pero hay que recordar, yo soy diseñador Tengo fama de industrial. regañón, ¿eh? Sí, eso sí es muy regañón. No es cierto, no se crean. La idea de que el proyecto de la arquitectura moderna fracasó. O sea, la arquitectura moderna como proyecto, como utopía, tuvo no solo un descalabro, tuvo muchos descalabros de forma significativa. Aunque ahí tenemos muchas cosas que se conservan ahora, incluso catalogadas por la UNESCO, ¿no? Como Patrimonio de la Humanidad. Ciudad Universitaria, uno de ellos, ¿no? Ahí que también se asentó sobre los mismos pedregales, pues está en pie, está en funciones, con muchas transformaciones, muchas adecuaciones para adaptarse a las condiciones actuales, pero es también una de esas muestras de que el proyecto moderno arquitectónico tuvo sus asegúnes, ¿no? O sea, tuvo sus alcances. Hubo muchos otros, ¿no? En vivienda, pues no qué decirlo, en urbanismo, Brasilia, ¿no? Tlatelolco, y ahorita les voy a explicar por qué, y se prolongó en el tiempo. En Italia hay un espacio que se llama Las Velas de Scampia, están en Scampia, que es uno de los últimos grandes proyectos de vivienda multifamiliar, que también acaba siendo un estruendoso fracaso, y en realidad son pocos de estos espacios arquitectónicos que se preservan y logran mantener esta vitalidad que se proponía tener el movimiento de arquitectura moderna. Coincidimos, ¿verdad, Luis? ¿Qué pasa? Que esta forma de hacer arquitectura, aunque en su momento fue revolucionaria, también seguía estando, ¿cómo se llama?, regida por ciertas formas de formación de los arquitectos, o sea, ciertas escuelas de arquitectura. Incluso el modernismo en la arquitectura acaba siendo una escuela por sí misma y que a veces no tiene una observación o coincidencia total con la realidad, ¿no? Tan es así que esta ciudad universitaria, cerca están algunos pueblos que vienen, algunos incluso desde la época prehispánica, ¿sí? Algunos que son asentamientos humanos de años, algunos del virreinato, ¿sí? Estos pequeños pueblos como Los Reyes, como Copilco el Alto, Copilco el Bajo, que son barrios tradicionales. Pero a la par de esos están sumando grandes asentamientos irregulares en la periferia de estos espacios. Ahí en Ciudad Universitaria tenemos al norte el Pedregal, que es en realidad, digamos, el Pedregal de San Ángel, que es un proyecto arquitectónico, más bien en esta cuestión de lo inmobiliario, y eso es lo que le da fortaleza y le permite continuar, aunque ya son pocas de las casas de estilo moderno que se mantienen como tal. Y al oeste, sí, me estoy equivocando un poquito, al oeste está el Pedregal de San Ángel y al oeste tenemos el Pedregal de Santo Domingo. Una colonia que en realidad es un asentamiento irregular, una invasión de predios ejidales que poca posibilidad tenían de ser explotados con actividades agropecuarias, y entonces llegan una cantidad inmensa de gente durante el final de los 60 y el principio de los 70, que es resultado de la gran ola migratoria que hay hacia la ciudad, una de las últimas que hay. Otro será, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, que aunque tiene una traza más regular, se desarrolla en circunstancias similares. Tlatelolco, por igual el conjunto Tlatelolco de Mario Pani, tiene también una condición similar, porque también empiezan a
crearse asentamientos irregulares en la periferia de estos conjuntos urbanos. ¿Sí? Entonces pensemos que, no sé usar el micrófono, pensemos que Pero el viejito soy yo. sí, no, es que yo soy más yo soy más de poderle hablar al celular y a Siri y a Alexa, ¿no? Sí, así yo, Alexa, y no tanto al micrófono. Más que a mí no me pelan ni Siri ni Alexa. No, pues es que ya eres de otra generación. Pero entonces se están dando todas estas condiciones de contradicciones y que la educación, las universidades, de una u otra manera, como reflejos de la realidad social, llamémosle así, también empiezan a verse, ¿cómo decirlo?, invadidas por estas grandes contradicciones. Y a veces cuestiones que tienen. No, les digo que no doy una con el micrófono. ¿No quieren que estemos aquí? No, exacto, yo creo que ahí hay maña, Roberto, ¿qué pasó? Exacto, es que adelantaste la sorpresa, Roberto, y ya nos están boicoteando. No, ya espero no me vuelva a pasar. Y eso es un contexto generalizado que aparte empieza a generar críticas y observaciones tanto a la sociedad como se está dando, como a las instituciones, tanto a las instituciones de gobierno como a las instituciones educativas. Yo como ejemplo, y no quiero decir que esto es precisamente lo que da pie a lo que viene después en la plática, sino es un ejemplo de cómo desde ciertas posturas políticas e ideológicas hay una crítica y observación a cómo se dan, digamos, los procesos de construcción de las instituciones, lo que sucede en las instituciones, pero también lo que sucede a la par en la sociedad que demanda servicios, por ejemplo, los educativos, o acceso a espacios como las universidades. Este es un discurso que dictó el entonces presidente Salvador Allende, el presidente de Chile. No sé si alguien lo ubica, si han escuchado estos días que han estado acá de él. Yo creo que para nuestra universidad el asunto chileno va a ser un asunto relevante. Tan es así que el año pasado acá nosotros tuvimos una conmemoración por los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende y que culminó con un proceso de cambio de gobierno en Chile. ¿Sí? Después ya la Embajada de Chile le entregó a la Universidad, a la UAM Xochimilco, fue a la única de todas las instituciones de educación en México que le entregó un reconocimiento por haber hecho esta labor de homenaje y de reconocimiento a la importancia que tuvieron esos hechos en la construcción de nuestra universidad. Les voy a permitir leerles algún extracto de ese discurso. Queríamos pasárselos, pero fue un poquito difícil localizar los puntos. Y bueno, en un punto del discurso de Salvador Allende que dictó en la Universidad de Guadalajara en diciembre de 1972, o sea, hay que ubicarlo en el tiempo. Ese discurso se da 2 años antes de del inicio de actividades de la UAM, 2 años antes de la fundación, y aparte lo da por invitación del entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, que hay que recordar que nuestra institución, nos guste o no nos guste, es creada por un decreto presidencial, ¿sí?, del entonces presidente Luis Echeverría. Y entonces en un punto Salvador Allende dice, él recordando su paso por su universidad: hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo, y creo que también nosotros. Dice, hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les dan rango social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente peligroso.
les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Hace 52 años, pero creo que debemos reflexionar qué tanto hoy puede seguir siendo así. Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses. Allá hay muchos médicos, se refería a Chile. Yo soy médico, que no comprenden o no quieren comprender que la salud se compra y que hay miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud, que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza, mayor enfermedad, y a mayor enfermedad, mayor pobreza, y que, por lo tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan que hay miles de gentes que no pueden ir a sus consultorios, y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar salud ampliamente al pueblo. Hay que recordar que nuestra universidad se formó, y en particular la UAM Xochimilco, con base de la licenciatura de medicina. Hay que recordar, quien escribe el documento Xochimilco es el doctor Ramón Villarreal. Bueno, solamente permítanme leerles otro extracto, ya los tenía marcados, para culminar con esto y dar paso ya a un diálogo un poco más ágil. De allí, entonces, que es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario las enseñanzas doctrinarias, de entender que en el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requieren de un serio estudio, que si es cierto que no hay acciones revolucionarias sin teoría revolucionaria, no puede haber la aplicación voluntaria, la interpretación de la teoría adecuándola a lo que la juventud o el joven requiere, que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben de ser meditadas y analizadas. Bueno, voy a dejar hasta aquí la lectura, tenía otros extractos para leerles. Pero lo que quiero que piensen, lo que quiero que reflexionemos es el ambiente entonces en el que se da la formación de nuestra universidad, pero también ahorita con esta búsqueda de conocimiento acerca de otros hechos, que yo recurrí a Luis para preguntarle, bueno, ¿tú cómo viviste el autogobierno? ¿Cómo viviste tu paso por la Facultad de Arquitectura? Que fue diferente a la que pudieron vivir algunos de otros de nuestros profesores que también son docentes acá, algunos ya compañeros egresados de la UAM Xochimilco, pero que algunos otros no. Y yo tuve la suerte, la dicha de convivir y aún seguir conviviendo con algunos compañeros que también transitaron por algo similar a lo de Luis, y siempre me despertó la inquietud de que sabemos que hubo movimientos de cambio, búsquedas de transformación. Por ejemplo, la UAM saben que no está constituida a partir de facultades, ninguna de las unidades. Más bien existen los programas de licenciatura, existen los departamentos que son en los que nos agrupamos los docentes. Y por ejemplo, la estructura departamental era una forma de transformar esa forma de hacer universidad, de transformar las instituciones de educación superior, ¿sí? Persiste en algunos casos solamente de forma, en algunos y nosotros buscamos que no sea de forma, que sea de facto y que se vea reflejada en las formas de hacer docencia y que el sistema modular no lo facilita. Tan es así que, por ejemplo, yo que ahora participo en la licenciatura de Planeación Territorial, donde hay una fuerte carga de contenidos teóricos de economía, ahora ya hemos logrado que un docente del Departamento de Producción Económica, que es el doctor Roberto Escorcia, el coordinador, esté participando con nosotros. Y esperamos que eso se vaya incrementando, que los profesores del Departamento de Sistemas Biológicos o de atención a la salud también participen en nuestras licenciaturas,
y lo decimos nosotros, creo que con más énfasis, porque siempre hemos considerado la interdisciplina y la multidisciplina como una parte fundamental de las prácticas de los diseños. Tan es así que figuras como el taller integrador o para nosotros el módulo empiezan a tener muchas afinidades. Y ahí vamos a pasar a la historia que nos va a contar Luis, ¿no? A cómo entonces él lo vive primero como ustedes, a su edad seguramente, jóvenes, con ilusiones, con muchas aspiraciones, sobre todo con una idea de transformar la realidad en que vivimos. Nos va a explicar ahorita un poquito qué onda con Santo Domingo también. Entonces, Luis, te cedo la palabra, cuéntanos, dinos, a lo mejor te interrumpo de repente, pero... No, y para eso es más dialogal, y también ustedes si tienen preguntas. No, un poco lo que estuvimos hablando y hemos hablado mucho es esta condición de cómo hay una realidad de cambios o de crisis o el inicio de algunas crisis en el México de los 60s, pasando de un país que durante la Segunda Guerra suministró petróleo, acero y muchos productos para la guerra, materias primas. O sea que no tenía grandes inversiones, pero sí un flujo de dinero. De ahí que después de la Segunda Guerra viene un gran proceso de construcción. Sí, no podemos hablar de la construcción de la ciudad universitaria sin ese excedente de dinero, pero eso será una charla del TIT de Roberto y de mi tocayo, ¿no? Que ellos expliquen lo económico. La realidad es que a ese inicio, a esa gestación, a esa consolidación de un país con unas ideas de mercado, con protección a las importaciones, con el crecimiento de una industria farmacéutica, sí, con patentes extranjeras. Bayer está en México, ¿no? Y así muchas. También la industria automotriz se traslada a México. Y hubo un error de planeación porque todo caía en el Distrito Federal, o sea, Ciudad de México o Cuenca de México. Y eso hizo los flujos migratorios que hablaba Abraham, ¿no? Había necesidad de mano de obra, había trabajo, no solo el trabajo en las fábricas, o sea, a nivel de la ciudad se estaba construyendo también esa ciudad necesaria para esos servicios. Sí, o sea, trajiste una ciudad universitaria y no habías construido, sí, o sea, se habían construido unas cuantas universidades, pero no había una universidad por cada estado. Entonces, ¿dónde estudiabas? Pues en Ciudad de México. ¿Qué llevó? Pues que había que construir las viviendas para los estudiantes, para los profesores, porque ciudad universitaria cuando se construye, no había nada. Sí, unos pueblos, ¿no? El pueblo de Copilco, el pueblo de los Reyes, o sea, había poblaciones que muchas de ellas son de origen prehispánico, pero no había una mancha urbana. Insurgentes terminaba en el monumento a Álvaro Obregón. Lo otro era un camino que te llevaba hasta Acapulco, pero no era la continuación de Insurgentes. En esa ciudad, en ese contexto, vienen estos que Abraham llamó invasiones, pero que los académicos ya sabemos, y así nos lo enseñaron, que no fueron invasiones, fueron ventas fraudulentas de terrenos. Esa es otra historia, porque no, mi charla no va a ir por ahí. Pero eso quiero mostrarles que teníamos a nivel de las profesiones, si, regresando al texto de Allende, que tenías una población en pobreza, porque el país era rico, pero el país era pobre. ¿Sí? No es nuevo. La inauguración de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en 1938
el arquitecto Enrique del Moral, uno de los hacedores de Ciudad Universitaria, comentaba e invitaba a esa reflexión. Somos un país donde debemos entender que la pobreza es el programa de necesidades de la arquitectura. Quien no entienda eso cometerá un crimen de lesa arquitectura. Eso dijo él. Sí, es un criminal. Entonces, en los años 60 se van dando estos primeros crecimientos urbanos. Ciudad Nezahualcóyotl es de ese fenómeno. Santo Domingo, Santa Úrsula. Entonces sabía que los arquitectos y las escuelas de arquitectura no enseñaban para cómo resolver el problema de la vivienda de esos que estaban construyendo la ciudad. No estoy hablando de construir su casa. Construir la ciudad. Trazar las calles, pavimentarlas, quitar las piedras grandotas, construir tu casa, pero a la vez construir ese pedazo de ciudad, que no es un pedazo menor. El 85% de la superficie urbana de esta ciudad son asentamientos irregulares. Y los arquitectos de esa época y de hoy, bien, gracias. No es que no haya algunos o hayamos algunos que no demos ese trabajo, pero la formación en las escuelas de arquitectura no era así. Y en ese contexto de pobrezas, de esa condición de que la tenías al lado, Santo Domingo es colindante con Ciudad Universitaria, ¿no? Copilco el Alto es colindante con Ciudad Universitaria. En esa realidad, los planes de estudio no enseñaban a los arquitectos esa arquitectura. Enseñaban la que comenta Brown o comentaba de un modelo de hacer arquitectura internacional y moderna, hecha cuando tienes muchos recursos, hechas para construirlas de golpe, pero en un país pobre, las construcciones de vivienda se hacen cuarto por cuarto. Y en ese contexto es que se dan varios ejercicios, no solo el autogobierno, que son muy significativos, porque primero, y esa es la idea de este diálogo, ubicarnos que la UAM no es un único caso, y UAM Xochimilco con su sistema modular no es solo, no, es la única que sobrevivió y eso será motivo de muchas reflexiones. ¿Por qué? Es la única que sobrevivió, el autogobierno ya no existe, existen mis recuerdos, ya. Sí. Cada año se celebra, es que en recuerdo del autogobierno, pues sí, pero es como celebrar cualquier cumpleaños de un fallecido. Y yo prefiero el 1 de octubre, digo el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, ¿no? Ahí debiéramos tener que hagan su altar de muertos, porque ya no existe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la reflexión en la búsqueda de profesionistas críticos, de profesionistas para esa realidad del país que no ha cambiado mucho a la realidad que tenemos hoy. No hemos resuelto el problema de la vivienda. O sea, de los taches que tengo yo es la guía modular del TIT, ¿no? Hemos desarrollado muchas cosas, pero nos sigue faltando la... Año y medio. Y no hemos resuelto el problema de la vivienda. Perdón, a mí me formaron para hacer vivienda y no lo hemos resuelto. Sí, tache. No depende de mí únicamente. No todo es culpa de García Galeano, imagínense. Matando a García Galeano se resolvería el problema, igual que del TIT. Entonces, ¿sí, no? El gran tema es esa realidad del país y sus profesiones. Esa es la primera gran crisis que no ha sido resuelta totalmente por muchas profesiones. Y ahí es donde se ubica UAM.
Y ahí donde se ubica estos ejercicios que fueron en UNAM. ¿Por qué? Porque era la universidad más grandota que había. No debemos olvidar movimiento de 68, la revolución cultural, movimiento de 68 a nivel mundial. Es esa crisis de un sistema mundo capitalista con unas condiciones que se particularizan en cada país y en cada región contra unas universidades que enseñaban otras cosas. Y ese es el contexto en el que surge autogobierno, en el que surge el plan A36 de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y aunque habían dado la orden al rector González Casanova que no debía crecer la universidad, que era pues, realmente peor que yo, no hacer caso a nadie, construyó las ENEPs, Escuelas de Estudios Profesionales, en la periferia. Hoy son FES, ¿no? Hoy son facultades. Y en una de ellas, dedicada principalmente a medicina, porque platicábamos con Abraham, se fueron conformando de manera similar a la UAM. Donde ubicamos la UAM, hay un contexto y creamos una estructura de licenciaturas para ese contexto. E Iztacala, ciencias biológicas, medicina, hicieron un sistema modular. O sea, una manera distinta de enseñar medicina con respecto a la Facultad de Arquitectura. Digo, de medicina. Pero no contento con crecer las ENEPs, inventó o desarrolló otro concepto que busca la integración y la interdisciplina, pero a nivel media superior, CCHs. Claro que le pidieron la renuncia. ¿Cuántos tenemos de CCH? ¿Uno? ¿Y es profesor? No. No, sí tenemos varios. Y profesores también, ¿no? Y trabajadores, ahí en Ciudad tenemos varios trabajadores que estudiaron en CCH, sí, trabajadores administrativos, trabajadores de base, estudiaron en CCH. Así es. ¿Roberto? No, y Robert es de CCH en Naucalpan. Sí, a ver, lo importante son los modelos, un modelo que plantea otra manera de aprender y otra manera de ligar las profesiones con la realidad nacional, con los problemas, ¿sí? Las escuelas de arquitectura, cómo crecemos las ciudades que están creciendo, cómo diseñamos viviendas que no se van a construir todas de golpe, sino poco a poco, cómo construimos hospitales adecuados a un modelo distinto de medicina. Cómo construimos médicos sociales, cómo construimos arquitectos comunitarios. También tenemos deuda. Lo hemos intentado y algunos hay y hemos tenido éxitos, sí, pero nos falta. Sí, las escuelas de arquitectura y aún CIAD tienen una línea, y es respetable, que busca seguir enseñando a arquitectos para que hagan lo que yo tuve que hacer para vivir. Yo no elegí hacer un concurso para el Museo del Prado, y mucho menos ganarlo o ser finalista. Yo hice mi trabajo y lo hice bien. Me dices, tienes que hacer un Museo Nacional del Arte, pues lo hice. Y lo que ustedes ven todavía fue hecho hace 24 años. Habla de una crisis en cultura, no puede ser que después de 24 años siga el mismo edificio, por favor. El plan que entregamos decía que 10 años y ya pasaron 24. ¿No? Sí, o sea, uno fue bien formado, crítico y ante cualquier situación, pero las escuelas de arquitectura solo quieren hacer arquitectos de esas inmobiliarias. No soy experto en eso que está en la foto que puso Abraham.
Esa es mi especialidad. Y también he hecho. Transformar esa realidad. Y hasta en África, ¿no? Sí, uno decides hacer intervenciones. Pero lo importante de esta charla es eso, enseñarles que aún hoy la visión, o sea, el sistema modular, la idea de aprender y dejar que el aprendizaje sea una reflexión continua. Sean ustedes arquitectos, sean médicos, sean de producción económica. Esa reflexión de que hay otras maneras de hacer ejercicios económicos. Hay otras maneras de intervenir psicológicamente y no pensando en un consultorio privado, que es el que diría el presidente Allende, no se puede. En un chisme, porque uno se entera de muchos chismes, y yo como soy el guamero que hasta clases doy en pasillos, hoy tuve que dar clase en el pasillo, ¿no? Por eso no llegaba. Así es. Mis alumnos del TIT, tuve que ir a una reunión, soy miembro de una comisión, y entonces faltaba ver unas cosas, me alcanzaron después de la reunión y yo tenía que llegar a mi otra clase. ¿Qué? Sócrates daba clases igual, caminando. O sea que no es invento de García Galeano, ¿no? ¿No? Pero ¿qué es lo importante? Entender que están en una universidad muy particular y que no es resultado de un invento de, vamos, ¿qué hacemos en Xochimilco? Pues no sé, pues vamos a inventar algo, ¿no? ¿Por qué no hacemos un sistema modular? Oye, suena chido, ¿no? Volviendo a los chismes. Diciembre del 72, septiembre, 11 de septiembre de 1973, ¿cuántos meses después? 10. Mataban al presidente Allende. Le daban golpe de Estado. Uno de los ejercicios después de Franco de mayor genocidio de una población. Y no duró solo ese día. Gracias a ello llegaron grandes investigadores, grandes docentes, grandes personalidades. Sí, las emigraciones traen esa ventaja. En el 39, la inmigración española. En el 72, en el 74, en el 76, varias migraciones de Sudamérica, uruguayos, argentinos, y varios llegaron a esta UAM porque tenían una condición similar. Y no dudaron a la hora que tenían el listado de estos son los que están refugiados en la embajada de Santiago de Chile, ¿sí? La embajada mexicana vivían o dormían juntos, sentados, no cabían. Pues había que resolver. Pinochet decía, no se van, son presos. Y México dijo, no se van. Llegaron a México. Y uno de ellos era médico, cercano a Allende. El director, el doctor Cumate, de la Facultad de Medicina, no dudó que esta idea que estaban también gestionando, igual que estaban haciendo la UAM, sistema modular, ese era el médico comunitario que había hecho la experiencia en Chile, en el gobierno de Allende. Lo nombró coordinador del plan A36 y el encargo fue muy sencillo. Ahí te encargo una escuela de medicina alternativa. Su hija es profesora de CIAT, por eso me sé el chisme. Es una querida amiga mía. ¿Sí se entiende esas coyunturas? Esa parte de cómo viví el autogobierno, pues no era solo el autogobierno,
era una reflexión continua entre UAM, entre la escuela A36, entre la Facultad de Ciencias y sus ejercicios, que ahí sí nunca se pusieron de acuerdo. No, que no lo hicieran, pero nunca se pusieron de acuerdo como para hacer eso en la Facultad de Ciencias, siendo una de las facultades más, llamémoslo en ese momento, combativas. ¿Sí? Y sigue siendo, o sea, gente reflexiva, gente crítica, gente que desde la ciencia también dice la ciencia tiene que ser de otra manera. No lo hicieron tan mal. Hoy hay una mujer presidenta doctora, ¿no? Que estudió ¿dónde? En la Facultad de Ciencias. En esa generación, o sea, en ese, sí, somos contemporáneos. ¿Sí? Ese es el momento en que se da la UAM. Ese es el momento, sí, o sea, 74, yo llego a la escuela en el 81, pero sigue siendo ese mismo efecto. Pero en el 94 ya no había autogobierno. Más bien, cuando yo llego en el año 82, hay una primera crisis del autogobierno, se divide. Y en el 94 ya no había autogobierno. Ni modo. La historia de las escuelas alternativas de diseño es esa. Bauhaus, 1919, 1933, 14 años, cuello. Vámonos. Por eso decimos, ¿qué ha hecho Juan para vivir 50 años? Con sus asegúnes, con sus cambios. Y ahí, sí, permíteme hacer una observación, algo que yo siempre planteo como una hipótesis, y ustedes ahora van a escuchar hablar mucho de hipótesis, ¿no? O sea, una idea que tengo ahí como conjetura, que creo que ahí se tendrán que buscar elementos para su contrastación empírica. Pero una de las cuestiones es precisamente que sistemáticamente decimos que el sistema modular de la UAM Xochimilco es innovador y lo sigue siendo. Es cuestionable. Desde la economía, yo sé que ahorita Roberto me va a querer enmendar la plana, porque voy a hablar de Schumpeter. Ajá. Para Schumpeter la innovación no solamente consiste en la novedad. Consiste en la difusión de esa novedad para considerarle que en verdad aporta algo a los intercambios comerciales, al mercado, y que por lo tanto se mantiene. ¿Sí? Somos ahora los únicos. ¿Sí? Como dice Luis, es motivo de reflexión. ¿Por qué se sigue manteniendo el modelo? ¿Por qué nadie ha querido cambiarlo? Tiene que ver mucho con... ¿Por qué no han hecho otros? Exacto, porque otros... ¿sí? Pero también esta cuestión que es importante y que acaba de mencionar Luis, pero que creo que es algo que hay que tomar mucho en cuenta. La condición de emergencia requiere que haya un caldo de cultivo, un campo de inercias, de fuerzas que creen esa emergencia. ¿Sí? Es decir, nosotros también somos de una u otra manera quienes conservamos el legado, ustedes también, de todas esas instituciones. Luis, por su parte, dice, bueno, pues ya el viernes, el sábado, le pondremos su velador al autogobierno. Y a los compañeros que ya no están con nosotros, como David Nadal, que fue mi profesor, fue profesor acá del TID, a otros que ya no están como docentes, pero les agradecemos todo lo que hicieron por nosotros, siguen con vida, Angélica León Carvajal, otros que también se fueron, pero que dejaron allá escritos como Germinal Pérez Plaja, que es resultado de esos procesos de inmigración de la República Española cuando desaparece, el resultado de franquismo, podríamos decir así. Y otros que aún siguen acá, siguen dando lucha, siguen manteniendo estas posturas, tienen puesta la camiseta con la UAM, aunque reconocen sus raíces con ese modelo, con esa época, la doctora Dulce María Lizárraga, el doctor José Ángel Campos, que publican recordando esas experiencias, ¿sí? Entonces, aquí seguimos, aquí está la experiencia. Yo les puedo contar muchas cosas, les puedo hacer muchas preguntas, pero
pues el testimonio es el de Luis, ¿no? Entonces Ah, ya estamos ahí va. cerca de la hora. Contestando la pregunta, ¿qué es lo que sí unía a todos los programas? Y que sigue siendo una condición que me preguntaban el otro día de que hablábamos en la bienvenida del sistema modular. Es el mejor sistema para enseñar a diseñar. Que no lo apliquen todos los profesores, esa es otra discusión. Pero la esencia sí es similar a lo que se buscaba en la escuela de medicina o lo que yo aprendí. El autogobierno es una condición que plantea el conocimiento de la aplicación, o sea, de hacer un taller de arquitectura, de hacer un proyecto, de aprender a hacer un proyecto y realizarlo, es un proceso integrador o integral, así se le llamaba, taller integral, donde los estudiantes de arquitectura y los arquitectos profesionalmente, el proyecto es la incorporación y síntesis integrada de un montón de cosas, de la cultura de cómo se habita, de la cultura de cómo se va a dar esa educación, de la cultura de un ingeniero que resuelve instalaciones, de la cultura de un antropólogo que estudia el comportamiento de esa región, el comportamiento de los materiales, el clima. No somos todólogos, solo arquitectos. Integras conocimiento. Sí, yo todólogo nunca. Inteligente tampoco, pero ese no es el tema de la conferencia. Entonces, esa visión de cómo podemos ver la interdisciplina, la integración en la aplicación, que es natural a cualquier profesión de medicina, en general profesión, pero sobre todo la de medicina, sobre todo la de arquitectura. Un médico tiene que saber de fisicoquímica, un arquitecto también, para que salga bien el concreto. ¿Sí? O sea, son multiplicidad de conocimientos que tenemos que aplicar los médicos para prevenir y sanar. Nosotros para planear, proyectar y construir. Pero no construimos para el ego del arquitecto y no construimos para el ego del cliente. Construimos para seres humanos. Ellos son los que habitan. Y esa es la condición de integral. El médico no sana un país, el médico sana a una persona, a un individuo. Si no lo sana, la familia queda en situación de vulnerabilidad, ¿no? De tristeza y de muchas cosas. Se murió. Y ese punto es el importante. Le decía yo a Abraham que curiosamente, administrativamente, nuestra inscripción era semestral, porque así es la UNAM. Pero dentro del taller, de los talleres de número, porque por eso la charla se llama Números y Letras, los talleres, ya que se divide la escuela y se acepta que hay dos planes de estudio, se le dan números a unos y letras a los otros. ¿Sí? La escuela tradicional con letras, la escuela autogobierno con números. Por eso también se le llama de números autogobierno. Yo soy del números, del taller 5. Con la izquierda. El Maxeto. Y el nombre era taller 5 Maxeto, luego ya se les olvidó o quisieron volverlo nice, ¿no? Pero está fundado por gente que creía en eso. ¿Sí? Con migrantes, uno alemán, ¿sí? Los dos grandes profesores de arquitectura, junto con un hacedor del autogobierno, Jesús Barba, eran migrantes. Uno del exilio del 39, aunque él estudió en México, él llega de niño, y el otro de Alemania, Maxeto. ¿Sí? Maxeto no se quedó porque lo iban a matar. Pues claro, él era anti-Hitler. O sea, se lo hubieran echado. Sus hermanos eran militares.
No, no eran nazis, eran militares. Esto es una historia también muy curiosa de sus periodos, pero no es el tema. Teníamos 2 inscripciones, o sea, te inscribías al semestre, pero a mitad de semestre se llamaban módulos de 8 semanas. Sí, porque el semestre tenía 16. Hoy tiene 14, de aritmética no sé. No sé por qué hoy enseñamos con 14 y cuando yo estudié enseñábamos con 36, salvo fastidiarme la vida a mí. Pues sí, si yo era flojo de siempre, ¿por qué me daban 2 semanas? 2 semanas más que las que yo enseño hoy. Lo importante, la vinculación con la realidad, acciones sobre la realidad e integración de conocimientos. Eso está en todos estos modelos alternativos. ¿Y por qué sobrevivió la UAM? Porque es el único modelo que sí tuvo recursos. La figura profesor investigador y profesores de medio tiempo o de tiempo completo. La UNAM son por asignaturas. Entonces, poner de acuerdo a 18,500 profesores, según sean las asignaturas que tenga cada profesión, pues sí. Si cada semestre tiene 8 materias, pon de acuerdo, ¿sí? 6 por 8, 48 profesores, 48 asignaturas. Y si tienes 10 profesores de esas asignaturas, pues ya son 480 profesores, más todas las optativas, más todos los posgrados. Sorry, hay un problema de tamaño que también habría que analizar de por qué sobrevivimos en UAM. No, en UAM somos 66,000 alumnos en todas las UAMs, ¿no? 15,000, ¿no? Y buenos para nada, como yo, 3 o 4. Y en general, por eso, exacto. Y después somos como 1,900, ¿no? Profesores. No, el estar divididos en unidades, o sea, somos todos UAM. Y todos nos reconocemos como UAM, pero esa condición de tener recursos propios en UAM Xochimilco, en UAM Azcapotzalco, en todas, ¿no? En Lerma, Cuaji e Iztapalapa, nos da una funcionalidad que no tuvo, o sea, el autogobierno nunca tuvo presupuesto. Podía elegir profesores, podía contratar, pero siempre en la condición administrativa de la escuela de arquitectura o facultad. ¿Sí me explico? O sea, si había posibilidades, te decían que sí, porque el presupuesto era el presupuesto de la escuela. No había un presupuesto que dijeras esto. Sí había unas reglas. Tantos profesores son del autogobierno, tantos son de letras. Pero la decisión no era un presupuesto autónomo. Acá, con todo y los problemas de que no han ampliado el gobierno federal, las plazas, para que tengamos más docentes, pues creo que desde nunca, ¿no? Sí, creo que desde los 80s, ¿no? Cuando se cierra, no, es un problema, porque el sistema modular, los que ya lo hayan leído, dice que el grupo debiera ser máximo 20, o sea que ¿qué hago con 6? Hay que lo resuelva Roberto, ¿no? Ahí te envío 6, cabrón. No, ahí les dejo 6. Pues sí, ¿no? Eso sí hay que verlo. O sea, esa manera de contratarnos, esa manera, aún con los temporales, le permite a la UAM exigirnos esa dedicación para ser integrales, para ser multidisciplinares, interdisciplinares, ¿no? O sea, para poder decir, oye, necesitamos un profesor de arquitectura o de planeación en los posgrados de sustentabilidad. Ah, perfecto, cuenta conmigo. Pues sí, nada más es caminar 800 metros. Eso está bueno para la salud. 800 metros de ir de aquí, de dar clases en el TID, a ir a dar clases a la Universidad Xochimilco del Sur, ya saben, porque a veces… somos la única división con mercado, con iglesia y con antros. Y feria los 28. Y feria los 28 de octubre. O sea, no, eso no lo tienes tú en sociales, Roberto.
Aquí no hay, o sea, y ya de biológicas ahí están. Sí, pero son por los eso Roberto ya está centralizados. en planeación territorial, porque ya sabe que allá Así es, que allá hay más fiesta, sí. ¿no? Allá hay más cosas ahí. A veces nos divertimos más. A veces. Sí, no hay preguntas, no hay dudas, digo. Muchas. Muchas. Y vamos a pasar ya esa parte entonces. Preguntas. Miren. Bueno, Dije, ¿quién es esa joven que está levantando Bueno, la mano? gracias por lo de joven. Joven, pero ya no tan jóvenes. Buenas tardes a todos. También soy de la edición de SEAT, pero también doy en el TIT. Mi nombre es Elena Baptista. Yo quería preguntarle, arquitecto, porque siempre me ha dado una curiosidad muy grande. ¿Por qué la autoconstrucción? ¿Por qué tenemos esa cultura de hacer todo poco a poquito? ¿Por qué esta idea de, porque es una parte cultural, de fragmentar una casa, otra casa, un pedacito? ¿Y por qué no hay planos de oficio? Sí. ¿Por qué no existe un plano donde la gente pueda decir voy a hacer mi casa de tal manera y aunque no la termine hoy, tengo un plano que tengo que seguir? Esa es una preocupación que siempre me ha dado, inclusive leyendo el libro del maestro Eben Schutz, de la autoconstrucción, que por qué se permite la autoconstrucción y por qué no se regula. Yo creo que eso ayudaría mucho en este sentido a este tipo de planeaciones, pues, de ciudades que nacen como orgánicas, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Sí, bueno, yo nada más un comentario. Yo vengo de la Facultad de Ciencias y en los 70s lo que se hizo eran 32 materias que llevamos y la relación era de pues nada más ir a colectas en algunas ocasiones con el camión único que teníamos para traer material botánico y zoológico, ponerlos en formol, en alcohol, etcétera. Pero yo soy hijo de un proyecto dentro de la Facultad de Ciencias que se llamó el Proyecto Mirasol. La relación de algunos profesores que tuvieron la bondad de algunos de sus grupos, yo en ese momento era estudiante, me incorporé a ese proyecto y era la relación de la biología realmente con las comunidades. Y en este sentido, pues transitamos, era un equipo, que nada más éramos 3 compañeros que ya íbamos a egresar, trabajamos con la gente en el campo. Ver de cómo nacía el maíz, el frijol, el haba, fue en el Estado de México, donde nació Jan González, en ese espacio, y realmente fue muy productivo, porque aprendimos de lo que tenían conocimiento del campesinado, y nosotros teníamos la teoría, era una relación bionívoca, y en este sentido, al poco tiempo, eso fue en los 72 exactamente, y en el 74 abren la UAM, me llama atrayentemente el sistema modular. Bueno, me habían comentado que iban a hacer este proyecto y soy aceptado en esta UAM y me quedo aquí ya con ese pequeño antecedente. El proyecto Mirasol duró muy poquito, pero realmente era una visión distinta a lo estipulado en el sistema tradicional. Nada más quería hacerlo como comentario. Gracias. Si hubiese algún otro comentario, alguna pregunta, para cerrar esta ronda, abrimos una más. No les hace nada, Luis y Abraham. ¿Algún comentario? Bueno, ahí está. Buenas tardes, compañeros. Este sistema modular está comprobado que sea eficaz para todos los alumnos, es decir, que el sistema tradicional no sea mejor para un alumno que otro. ¿Una más? Bueno, ahorita tal vez sí, por favor. Sobre la autoconstrucción. Primero, algo que hemos aprendido es que no es tan adecuado el nombre autoconstrucción. Sí, o sea, en las comunidades rurales sí había autoconstrucción, eran otras tecnologías. Sí, hacer tierra es una tradición que se aprende. En nuestras ciudades, ¿no? Usar el concreto, ya implica o hacer una instalación, otros conocimientos. Entonces, realmente lo que hoy manejamos es que hay una autoproducción, o sea, la gente puede o contrata a un albañil. Lo que sí es cierto, Elena, y es algo que desde el origen de aquí de UAM y en el autogobierno y en las otras escuelas paralelas o consecuencia de estas, es lo que sí sabemos hoy, que lo que hay que enseñar no es lo que se enseña tradicionalmente, el proyecto es completo, no.
el proyecto se va a construir por etapas y debe tener la flexibilidad de que si la familia, ¿sí?, entender cómo se puede crecer, ¿no? Para que si hoy tenías pensado que eran 5 cuartos y porque dentro de esos 5 cuartos tenías 3 hijas, 2 hijos, papá, mamá, de golpe tienes que hacer otros 2 cuartos porque resulta que se va a venir a vivir la mamá o el papá de uno de los madres, padres, ¿no? Esa relación sí hemos avanzado en enseñar cómo explicar un proyecto que va a empezar en un cuarto, ¿no? Casi podríamos decir cocina, baño y un cuarto, y va a llegar a ser un edificio multifamiliar, porque eso es lo que ya también estamos viendo hoy. Si te vas a ir a vivir, algunos quizá ya lo padecen, si vives a 4 horas del lugar donde estudias es un problema. Pero si un familiar te dijera, aquí tengo un terreno y vamos a construir, ¿no? Mija, quédate, que ya esa hija es la nieta del que hizo la casa. Quédate, ¿no? Pues ese es un edificio multifamiliar. Y ese es el gran reto que sí hoy tenemos. Santo Domingo ahora. Esas condiciones, porque es una cultura que lamentablemente, y aquí me voy a meter en el campo de todos los de sociales, pues es sistema mundo, ¿no? No tienes dinero para hacer la casa de golpe. El gobierno no te va a dar dinero para hacer toda la casa de golpe. No, el gobierno tiene recursos a través de Infonavit, a través de Foviste, o sea, decía hacer casas completas, pero no están en esas zonas. No existe ese proyecto para acá, sino existe el proyecto de FONAPO, de INVI, de otras instancias gubernamentales para darte se llamaba pie de casa, ¿no? El inicio de la casa. El problema era o es que si no tienes, o sea, tú siempre vas construyendo un albañil, pero el albañil que inició ya no va a ser el del siguiente cuarto y pues resultan esas complicaciones de la falta de ese proyecto. Pero por eso es importante reconocer que ese fenómeno existe y cómo formamos, pues tratamos de formar con eso, qué materiales son de autoproducción, qué materiales sí permiten la participación en la construcción, ¿sí? Que no son solo las arquitecturas tradicionales, sino puedes usar variaciones de concretos o de ladrillos y esa visión, la casa no se va a terminar. Algunos egos arquitectónicos dirán, ¿qué? Yo, como la historia me gusta, pues solo sé que el que inició una catedral gótica no la vio terminada, ¿no? Pues debe ser espantoso, dirían algunos arquitectos, ¿no? Debe ser espantoso. No vas a ver cuándo la acabaron, no te van a invitar a la inauguración. Pues sí, qué feo, ¿no? Qué bueno que los sistemas de hoy permiten terminar un edificio más rápido, pero para mí no es un problema más que de ego. La realidad es que todo el mundo se construye a pedacitos. Y les debo decir, son más inteligentes construir de a poquito que como construimos nosotros como clase media. Voy a ahorrar, voy a pedirle dinero al banco y Roberto, si tengo un crédito de 1,5 millones de pesos, voy a pagar de 3,5 a 4 millones de intereses, o sea, pude haber construido 3 casas si lo hubiera hecho de a poquito. ¿Sí? O sea, es más inteligente eso. ¿Qué necesitamos hacer los diseñadores? Enseñar ese otro tipo de arquitectura, capacitar a la comunidad con albañiles propios, ¿sí? Albañiles comunitarios también, no tengas que traer a alguien de fuera, la misma comunidad los tiene. Cambiar las maneras de producción, cambiar la manera de enseñar. Y a los diseñadores industriales, ¿qué les voy a pedir, Abraham?
y que tengan muebles que haga la gente. No, sí ha habido esos ejercicios, ¿no? Entonces, esa es la primera. Leonel comentaba, Leonel, Noé, mi amigo Noé, una cosa que es cierto, Miraflor fue un proyecto y si mal no recuerdo, el templo lo inició mi maestro en ese proyecto. O sea, el contacto fue la Facultad de Ciencias. O sea, aunque no lo crean, yo tuve un maestro. No aprendí, pero ese no es el tema tampoco, ¿no? Entonces, el sistema modular no es para todos. Como ningún sistema de enseñanza es para todos, ¿no? O sea, no existe el modelo de enseñanza perfecto. Y hay gente que no nos adecuamos al modelo tradicional, hay gente que no se adecua al modelo alternativo. Y eso es así, y no depende únicamente de que te tocó un mal profesor, que no. Cada individuo tiene su experiencia propia, cada individuo tiene sus maneras de ser, cada individuo tiene una forma de aprender. Y por eso no responde a todo, o hay gente que no se va a adecuar al modelo. Pero eso no quiere decir que el modelo esté mal, eso no quiere decir que no sirva el modelo, porque no hay un modelo perfecto, ¿no? Eso lo sabemos con datos, ¿no? La gente prefiere, y yo lo cuento con una anécdota personal, mi hijo que siempre estuvo en escuelas alternativas, cuando lo meten a prepa, o sea, cambia a prepa, él vive en Aguascalientes con su mamá, dicen, ahora una prepa tradicional por esto, esto y esto. Cualquier explicación es válida. Y yo dije, ups, a ver qué pasa con él. De por sí no le gusta la escuela y ahora lo ponen, ¿no?, en una escuela que es todavía más escuela. A ver qué pasa. De modo. ¿No? Das el seguimiento, todos los días yo hablo con él. ¿Y cómo vas? Su respuesta fue así: papá, esto está padrísimo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué está padrísimo? Es que está más fácil. Esa fue su explicación. Está más fácil. Nada más tengo que hacer lo que me pide el profesor. Él está feliz en la escuela tradicional. Encontró que es más fácil. No se preocupen, la triste historia es que ahora ya se quiere cambiar de escuela. Y ahí con eso yo agregaría ahorita, pensando en esta pregunta que nos hace el compañero, porque seguramente compañeras, compañeros lo siguen pensando. Ahorita ustedes que están en la segunda semana del trimestre, de su primer trimestre del TID, seguramente lo siguen pensando. Yo creo que sí está bien reflexionarlo. Lo que yo diría, sí coincido con Luis, quizá no es para todos, porque nuestras trayectorias de vida, nuestras experiencias nos facilitan o nos dificultan el enfrentar cualquier actividad, y más si es de índole cognitiva, ¿no? Si tiene que ver con el aprendizaje, porque aunque no lo crean, a veces usar el cerebro, los procesos cognitivos cerebrales requieren un gasto energético mayor que algunos actividades físicas. Eso ya está estudiado, está muy dicho, Noé no lo confirmaría. Pero luego también entramos a la cuestión, ¿y será para todas las licenciaturas? Porque aquí hablábamos de coincidencias, ¿no? Y más adelante en estas reflexiones en los 80s, una persona llamada Donald Schoen, que sin conocernos, sin saber, de repente empieza a describir la arquitectura y la música y la medicina como similares en el sentido que tienen este tipo de prácticas, ¿sale? Luis y yo de alguna manera coincidimos también en esa parte porque lo hemos estudiado, digo a Donald Schoen y sus ideas, basadas en John Dewey. Lo que pasa es que luego hay sesgos cognitivos e ideológicos, uno o no los conocen o porque como son estadounidenses los rechazamos, ¿no? Bueno, eso es harina de otro costal. Pero, exacto. Bueno, el punto está que sí nos vamos a empezar a enfrentar a esta cuestión de, bueno, ¿y qué va a pasar adelante cuando yo soy sociólogo,
cuando yo, bueno, estoy estudiando sociología, cuando estoy estudiando medicina, enfermería, economía, diseño industrial o diseño de la comunicación gráfica. O sea, ¿es aplicable el sistema a todas las licenciaturas? Pues no es que sí o que no, y yo más bien aquí cambiaría la posibilidad de respuesta. Lo que pasa es que es un modelo flexible, que tiene bases, que tiene fundamentos, pero que permite ser llevado a casi cualquier ámbito de la práctica profesional y de la práctica docente, ¿sí? Tan es así que incluso aquellos, vamos a decirle un poquito renegados del modelo, también lo pueden aplicar aunque su docencia pareciese no ser modular, porque el conjunto en general sí lo es. Y otra, y a nosotros, pues es que también nos va dando la posibilidad de apropiarnos, y ahorita les digo la idea de la apropiación del modelo y de prácticas que para nosotros van a ser nuevas. Entendiendo apropiación no como la enajenación de aquello, porque al ser ideas, al ser conocimiento, no nos podemos enajenar esto, ¿sí? Habrá quien lo patente y tenga la posibilidad de explotación exclusiva de una idea, ¿sí? Pero este no es el caso. Pensemos en la apropiación como el hacerme yo de aquella idea, para cumplir de manera satisfactoria y provechosa mis objetivos, que a veces no van a ser, como decía Allende, solamente los míos, sino en el caso de la UAM Xochimilco van a ser los bienes comunes, ¿sí? O sea, estamos aquí para lograr un bien común, una mejora no solamente de nosotros como personas, de construcción de ciudadanos y profesionales, sino profesionales que buscan mejorar también la condición de todos aquellos que a veces yo llamo extracomunitarios, o sea, los que están afuera de la UAM, pero que nosotros a veces somos también nosotros mismos porque provenimos de esas comunidades que están fuera de la nuestra. No, nada más para completar, perdón Roberto, nada más, compañero, tranquilo, luego podemos platicar si tienes dudas. No, mi recomendación, y la decía hace una semana, hay que tener paciencia, ¿sí? Porque es un nuevo modelo y nos pone en crisis. A eso les diría, eso es lo que quería aclarar, ¿no? O sea, contesté en lo general, pero en lo particular yo te puedo dar muchos tips o a cualquiera de por qué sí es un gran sistema o por qué considero que es uno de los mejores sistemas después de 35 años de profesor para enseñar arquitectura y diseño. Ahora sí, Roberto. Aquí una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta sobre el plan A36 que había comentado. Bueno, por lo que entendí, me había comentado que era diferente de la UAM, ¿no? De la UAM Xochimilco. Porque decía que era una escuela de medicina, si mal no recuerdo. Ajá, del plan A36. Ah, pero entonces, ¿en qué trataba o en qué consistía ese plan? Así, mira, en específicamente. esencia, otra más, perdón. Tomamos una más, en particular porque esta la hicieron a través de Facebook. Cuando ustedes no puedan, digamos, entrar acá, es posible interactuar, así que agradezco, por supuesto, a todo mundo que... ¿Se las contesto por Facebook? Exactamente, sí. No es cierto. Con un TikTok, exactamente, bailando. Ya, bueno, Pablo Kreitz pregunta a la mesa, ¿dónde y o cuándo se puede ubicar el origen histórico del modelo del sistema modular? ¿Sí? En realidad, el punto es que ustedes pueden interactuar, ahí estamos atentos, atentas a las Esa que la conteste Noé. Sí, está. Bueno, vamos, si quieren, ¿alguna otra pregunta aquí? Sí, vamos con esta. ¿Listo? Sí. Yo tengo una pregunta sobre personas que son neurodivergentes. Ajá. ¿Cómo es que el sistema modular, o sea, si puede llegar a tener una reproducción Yo soy mala? neurodivergente. Somos. No sé. Estamos en el mismo equipo. Ujú. Pero pueden llegar a tener una mala repercusión porque, por ejemplo, yo toda mi vida fui de escuelas Montessori, Ajá. con estímulos constantes y eso me Así ayudaba es. con el TDAH. Y aquí, al ser un modelo más autodidacta, ¿no podría yo tener una repercusión negativa junto con otras personas que sean neurodivergentes? Ahora vamos contestando. Empiezo por el A36 y regresamos a este. Otra más, ¿no? 3, o hay una más. Solo una pregunta rápida. ¿Alguna vez a lo largo de la historia
¿Han recibido ustedes, han pensado cambiar el modelo a uno más tradicional o han Mucho sí. recibido De esto. como de parte de las autoridades que lo cambien? Ahora contestamos. El A36, mira, curiosamente, y voy a contestar tanto la pregunta, no sé si Alexis tenga que escribir en Facebook, ¿no? Hola, Lau. No, es el origen del sistema modular como tal, no es como muchos inventos de los seres humanos. ¿Quién inventó la rueda y cuándo? No tiene una fecha. ¿Tiene un momento histórico? Sí. El momento histórico es desde esa crisis o esa condición de los años 60, que en medicina, eso sí sabemos que medicina es una de las que más cuestionó la enseñanza compartimentada. ¿Sí? La sobreespecialización que hoy tenemos tiene su origen desde los años 50. Y entonces, en esa crisis o en esa condición, se van buscando esta otra manera de enseñar que tiene que ver, y nosotros o en México se le ha llamado sistema modular. Insisto, la UAM es quien realmente lo instaura como tal. Y la UAM desarrolla su propia lectura. El A36 buscaba dos cosas. Hay poca literatura, esto es una tristeza, y a veces lo he hablado con la hija del doctor González, que no se nos ocurrió grabarlo, o sea, a nadie, ni a los médicos, ¿no? Sí, hacer cuando menos historia oral. Si no vas a escribir, cuando menos que te graben, ¿no? ¿En qué consistía? Uno, esa noción de un médico que va a la comunidad, esa noción de formar un médico no con la idea de que se quede en una ciudad, abra su consultorio, esté en un hospital, sino ese médico que llega a una comunidad y se vuelve el médico de la comunidad. O sea, vinculación directa con realidades. Dos, esa búsqueda también, aún en las asignaturas, porque seguía siendo igual que en la escuela que yo estudié, por asignaturas, pero buscabas que esa práctica comunitaria integrara diferentes conocimientos el médico, ¿no? En esta figura que se había disuelto o iba perdiéndose primero del médico familiar y luego del médico general, ¿no? O sea, que sí pudieras intervenir. Esa era la razón o lo que hacía la diferencia con la escuela tradicional, ¿no? Estabas más tiempo, las clínicas o las prácticas no eran en una lógica de clínica u hospital, sino en una lógica de práctica comunitaria, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí te queda más claro? ¿Sí? Luego, la pregunta del origen en Facebook es ese, son los años 60 y hay muchas, o sea, yo he podido, en lo que me he dedicado a la historia, buscado la enseñanza del diseño modular o de estas experiencias que soy o viví, es más o menos los años 60 en escuelas de medicina, pero también en Europa, ¿no? También en escuelas de arquitectura o de diseño que buscaban cómo hacemos que los alumnos, pues ok, ya entendiste estructuras, pero tus edificios tienen columnas en medio, o sea, en medio de donde no debiera haber columnas. O sea, ¿cómo hacemos, cómo mejoramos? Y algunas ingenierías, ¿no? O sea, pero en general son como, vuelvo a lo que sí he detectado es que su origen es profesiones que están vinculadas a los seres humanos directamente, ¿no? El diseño del habitar, el diseño de la salud. Y Donaldson y la música, ¿no? La música porque también necesitas un conocimiento integral, no solo porque aprendiste guitarra, sino tienes que siempre leer la composición mayor. Sobre la experiencia y la condición, mira, y de otra manera te lo digo en la parte que me corresponde, como docente y como neurodivergente. Se necesita el mismo o la misma condición de concentración
que puedas tener en cualquier actividad. O sea, cuando nos vamos, tenemos que regresar. Pero eso es en el sistema tradicional y no al contrario. Si me preguntan, yo creo que un sistema más diseñado para que cada uno de los participantes, docentes y estudiantes, podamos tener flexibilidad, como dijo Abraham, nos va a permitir, pero sí hay que recordar que tenemos que regresar, pero es más flexible, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Que a diferencia de otras escuelas donde había más atención personalizada, aquí nos toca irla construyendo igual que la he construido yo y la vas a construir tú, ¿no? De manera de recordar que se vale irse, ¿no? Es una frase que usamos, ¿no? O sea, que se vale estar, ¿no? Y ya regresaremos. Que así decían en este despacho, no te preocupes, Luis ya está en Plutón, pero ahora regresa. Sí, cuando discutíamos el proyecto del MUNAL o cuando discutíamos cualquier proyecto o cualquier concurso. Ah, pues esto da para irse hasta acá. Y así decían todos los colaboradores. ¿Y ahora esto? Sí, porque mi socio también se enrolaba. Entonces así decía otro compañero, otro socio. No se preocupen, sí regresan. Sobre si se ha querido cambiar, voy a ser muy franco, por las autoridades no. Todavía hay una pregunta que nadie me ha contestado, pero parece ser que la respuesta sí existe. Parece ser que es por mandato. ¿Sí, no? Hasta donde yo sé, está en la fundación de UAM Xochimilco. Por lo tanto, es mandato. ¿Quién los fundó? La Cámara. Sí, es una orden presidencial, ¿no? Es un decreto que avalan las cámaras. Y el modelo Xochimilco está en la discusión en las cámaras, que yo recuerde. Lo cual quiere decir, habría que preguntarle a los abogados. Pero si es por mandato, hay que hacer otras cosas. La realidad, o sea, las autoridades no lo van a cambiar, ¿no? ¿Qué nos toca? Aceptar esa flexibilidad y la eterna adecuación y el ir, ¿no? Siendo flexibles también. Lo triste es que pues yo te podría decir que en CIAD más de la mitad de los profesores enseñan tradicionalmente. Y sí existe esta condición, digamos, de constitución de la universidad, que otra vez cualquier modificación, y vean lo interesante de cómo se construye la UAM en general, que después impacta también o implica cuestiones en la unidad Xochimilco. Revísenlo y no les voy a decir qué recomendación, aquí yo sí les diría, estamos obligados a conocer nuestros instrumentos legales, empezando por la ley orgánica. Hay cosas que en la universidad no se pueden cambiar, porque para querer cambiarlas, tendríamos que solicitar al Senado de la República, que es quien hace las leyes, cambie nuestra ley orgánica. Y eso implica muchos riesgos desde el punto de vista de algunas personas, ¿sale? Por eso ni se piensa en decirle al Senado, oye, ¿nos puedes modificar aquí el artículo 3 o el artículo 8 de nuestra ley orgánica? No, porque en una de esas nos desaparecen, ahí sí ya nos desaparecen, ¿no? O sea, puede pasar, es el gran riesgo. Pero por abajo de la ley orgánica está el reglamento orgánico, el reglamento de alumnos y otra serie de instrumentos y normativas que, a diferencia de otras instituciones educativas en México, son producto de la discusión colegiada en consejos divisionales, consejos académicos y colegio académico. Y es importante que esa parte ustedes la conozcan, ¿vale? Ahora bien, que todos podemos tener una opinión y eso así hay que decirlo, una opinión acerca incluso de lo que pasa trimestre tras trimestre con cada docente, con cada grupo de alumnos. Pues sí, podremos estar más a favor o menos a favor de las circunstancias y situaciones que se dan,
Por ejemplo, ahorita nosotros decimos, ¿por qué nada más tuvimos 2 semanas de intertrimestral? Bueno, ustedes no lo vivieron porque se acaban de integrar a la comunidad, pero nosotros como profesores y algunos alumnos sí están un poquito preocupados, ¿no? Y después vienen vacaciones antes del final del trimestre. Bueno, todas esas cosas las podemos cuestionar, las podemos juzgar, emitir alguna opinión a favor o en contra. Pero al final yo creo que difícilmente pensaríamos en modificar de tajo el cómo son las cosas. Y a veces incluso si nos atrevemos a manifestar nuestra opinión, va a haber muchas más personas en contra de modificar el sistema modular, porque las experiencias que hemos tenido son más agradables. Si digo así, una cuestión agradable, una cuestión de gusto, pero además sí se sustentan cada vez más en elementos teóricos en el plano de lo psicológico y lo pedagógico. Incluso con la emergencia de toda esta serie de condiciones de aprendizaje, bueno, ya me dirá Luis que seguramente lo suyo es hasta una cuestión clínica, ¿no? ¿Sí? A las que hay que prestar atención, pero que a veces también están supeditadas a la resolución de otras cuestiones de índole más prioritario, ¿no? No porque no se deban de atender todas, sino porque a veces hay cuestiones prioritarias y que hay que atender, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que difícilmente pensaríamos en cambiar todo de golpe, y si pensamos en cambiar es para mejorar, indudablemente, ¿sí? Roberto. En realidad, agradecer a ambos su gentileza. A ustedes. Y pues, por supuesto, un aplauso para ambos. Yo a mí mi agradecimiento para Luis. Un abrazo, Luis. Aplauso. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la tarde para quienes quieran estar acá, y nos vemos las siguientes semanas, por supuesto, si no es aquí, a través del Facebook. Gracias por su estancia. Perdón, es que a raíz del último paro con la cuestión de violencia y seguridad, hoy hay una conferencia, ahorita a las 2, va a estar en YouTube, está en sus correos, pero la ponente, que es una compañera de aquí de CIAT, compañera profesora, Fabiola, va a tocar un tema que puede servirles para muchas cosas en la universidad y quizá algunos temas de investigación. Violencia y seguridad, es de 2 a 4. Si no, luego va a seguir en el repositorio, o sea, sé que va a seguir, pero los que quieran seguirla, me tengo que ir a eso. Claro, gracias. Soy de esa comisión. Nosotros aprovechamos siempre aquí para hacer Hay que seguirla. Gracias.